Buenas tardes y muchas gracias por asistir a este acto que organizan el Partido Comunista de España, el Núcleo de Pinto y el Centro Social Octubre, ¿no? Hoy contamos con lo que se podría llamar un amigo de la casa, pero stricto sensu, porque contamos con Fernando Hernández Sánchez, que ya lo hemos tenido en diversas ocasiones en este local y también en actos institucionales, cuando uno tenía, no sé si el honor o no de ostentar la Concejalía de Memoria Democrática. Por lo tanto, pues un amigo evidentemente nuestro, eso está más que claro. No soy de hablar de currículum muy largos, pero Fernando Hernández es profesor en la Universidad Autónoma, ha sido profesor también durante muchos años en un instituto de Fuenlabrada, hasta donde yo conozco, y es posiblemente un experto o incluso el mayor experto en la historia del Partido Comunista de España, por ejemplo, con una obra prolífica y muy interesante. Además, tiene una obra también muy interesante sobre la Guerra Civil. El final de la Guerra Civil, por ejemplo, El desplome de la República, es un libro que ha aportado mucho conjuntamente con Ángel Viñas. Algunas cuestiones relacionadas con la historia y la educación, como el bulldozer del caudillo o del generalísimo, creo que se llama el general Franco. No, si es que al final tengo un francofás, o sea, y bueno, también es un experto, en mi opinión, en el comunismo, en la historia del comunismo en general. Fundamentalmente creo que está interesado en el comunismo francés, el comunismo italiano, que han sido los que han influido, en nuestra opinión o en mi opinión, en mayor medida en la historia y en el desarrollo del comunismo español, ¿no? Por lo tanto, es evidente que es un lujo que tengamos a Fernando aquí. Es un lujo, ha sido un lujo en las otras ocasiones, y creo que podemos aprender mucho de lo que nos cuente. En la anterior ocasión estábamos, como dije en la presentación, estábamos tan en contra del capitalismo que no trajimos libros para vender. Ahora, irónicamente, nos hemos puesto en parte, lo vuelvo a decir irónicamente, en favor del capitalismo, y sí tenemos libros para vender. Yo creo, y con esto termino, que este es un libro que, aparte de una magnífica edición, que solo por eso seguramente merecería la pena, y los dibujos son extraordinarios, yo creo, los de este compañero que vive en Murcia, ¿no? Sí. Pedro Vera. Y creo que esto es un material que se decía en terminología política quizá un poco antigua, que sirve de antídoto o de batalla, o para luchar contra todos estos bulos y luchar contra todo esto que vemos en los bares, en los colegios, en todas partes. Por lo tanto, es una herramienta que podemos usar. Además, que es un libro que siempre que se dice que se lee muy bien es que es, no sé, liviano. No, es un libro con unas fuentes históricas absolutamente sólidas, y no es un cómic, aunque haya gente que haya pretendido decir que es un cómic. Es un libro de historia, pero es un libro de historia muy accesible y un libro de historia para el combate, en mi opinión. Y bueno, como ya me estoy extendiendo demasiado y no habéis venido a escucharme a mí, evidentemente, os dejo con Fernando, y mil gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, las gracias son por mi parte por la confianza y por las invitaciones que me habéis realizado. Digo, como además somos vecinos aquí, porque prácticamente estamos a 10 minutos, pues cada vez que queráis ya sabéis. Bien, bueno, vengo a presentar esto que en principio a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Hay una cosa que llamaban los sociólogos hace un tiempo, se puso de moda el término ventana de oportunidad, que era, de repente, las circunstancias conspiran para que algo, todo el mundo hable de ello, y todo aquello que trate sobre ese tema pues tenga un eco, una repercusión muy amplia, ¿no? Cuando yo me planteo este libro no es una, digamos, operación oportunista porque se cumplan los 50 años del afortunado óbito de su excelencia, sino porque, como ha dicho Carlos, ahora mismo estoy en la Facultad de Educación de Magisterio, imparto clase a alumnos y alumnas de 20 años, segundo de carrera, futuros maestros, en algún caso doy también formación a futuros profesores de secundaria, pero sobre todo he sido 23 años profesor de secundaria en Alcorcón, bueno, en Barajas, en Alcorcón y en Fuenlabrada. Es decir, más o menos todo área metropolitana
donde, como se decía antiguamente, cinturón rojo, ¿no? Cada vez más desvaído, por desgracia, pero cinturón rojo. Bien, ¿y qué es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y me preocupaba ya hace tiempo, bastante antes de la elaboración de este libro. Pues todos estos factores que ahora de repente todo el mundo parece que ha descubierto. ¡Oh, cielos! La juventud se ultraderechista. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que ocurre, no? Claro, evidentemente hay unos indicadores demoscópicos que han sembrado alarma. De hecho, además de, por eso decía lo de la ventana de oportunidad, aparte de las presentaciones clásicas que tengo en estos lugares, ¿no? Que son como si estuviéramos en familia, pues me han entrevistado de la televisión suiza, de una televisión francesa y de un canal alemán. Y todo el mundo preguntando por lo mismo, ¿no? Sobre todo a raíz de la famosa encuesta del CIS, aquella en la que salió que un 20% de los menores de 25 años no les importaría vivir bajo un régimen dictatorial o totalitario, siempre y cuando les garantizase unos ciertos estándares de vida, ¿no? De hecho, no sé si será por eso, tuve una primera entrevista en la cadena SER en Prime Time, en el programa de Carlos Francino, y en una semana se agotó la primera edición del libro. Mi editor está que flipa. Es la primera vez que... Vamos a ver, como ha dicho Carlos, yo he escrito una tetralogía, ¿vale? 4 títulos sobre historia del Partido Comunista de España, Guerra de Revolución, el Partido Comunista de la Guerra Civil, los años de plomo, la reconstrucción del PC en el franquismo, la frontera salvaje acerca de los comunistas en Francia en los años de la Guerra Fría y, por último, el torbellino rojo, ¿no? Auge y caída del Partido Comunista de España. Bueno, pues como seguramente ocurrirá con todos los libros académicos, pues habrán tenido unas tiradas de 500, 750 ejemplares, ¿no? Sí, son algunos de ellos, me halagan, ¿no? Los oídos cuando dicen, son obras de referencia, sí, pero las leemos 4. ¿De referencia qué? Nos leemos los académicos, nos leemos los que escribimos libros, los que nos leemos en la universidad para ponernos verdes y nos lee la ANECA, que es la agencia que nos acredita para seguir la carrera académica. Punto pelota. ¿Vale? Bueno, pues de este libro en la primera semana se agotaron 3.000 ejemplares y ahora va por la segunda edición y espero que desde las Navidades pues vaya que ir a por la tercera. ¿Por qué? Bueno, pues existe esa alerta que les he dicho, ¿no? Esa alerta acerca de, bueno, es que los jóvenes, el tal al sol, el tal, no sé qué, el TikTok. Bien, vamos a ver, yo soy partidario en principio de aterrizar las cosas. Vale que efectivamente un 20% de jóvenes declaren en la encuesta del CIS que no les importaría vivir bajo un régimen totalitario y que el franquismo fue guay y esas cosas, ¿vale? Bueno, démosle la vuelta, hay 4 todavía que no. De 5, 1 sí, 4 no. Luego hay que tener en cuenta otra cosa, es decir, mitificamos el compromiso de la juventud, ¿vale? No os voy a decir a vosotros la cantidad de juventud que acude a los actos políticos, ¿verdad? Pero bueno, relativicemos. El 25% o sea, los menores de 25 años no llegan al 25% de la población total del país. Son la cohorte generacional menos numerosa joven de la historia de España, en toda su historia. Con lo cual, es decir, todavía somos más, ¿vale? Los que estamos aquí. Y que todavía hay resistencia, ¿no? Bien, entonces, bueno, al final, ¿por qué, no? Porque la pregunta al final es ¿qué ocurre? ¿Por qué esto, no? ¿Por qué de repente gente que nació cuando este señor llevaba 25 años viendo las lechugas desde abajo? ¿Por qué? ¿Por qué de repente ahora todo esto es maravilloso y el franquismo fue un periodo áureo de nuestra historia y tal, ¿no? Bueno, yo digamos que tengo varias explicaciones, ¿no? Una de ellas, digamos, es, no sé si ya coyuntural, porque empieza a dilatarse en el tiempo, pero es que desde la pandemia para acá nuestros marcos de referencias y de valores han cambiado radicalmente. Estoy escribiendo otra cosa ahora, un poco más la filosofía de la historia, ¿no? Acerca de que para mí la pandemia supone el fin de la época contemporánea. Ustedes saben que en la escuela estudian aquello de la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la moderna y la contemporánea. La contemporánea no terminaba nunca. Estaba por la Revolución Francesa y venga a acumular, venga a acumular. Luego, probablemente ese es otro factor que citaré por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que la pandemia ha clausurado la época contemporánea. Estamos en otra época, estamos en algo distinto, con un marco de referencias y de valores distintos, que no sabemos todavía cómo se llama, pero que estamos iniciando, digamos, a tanteo y a ciegas el recorrido, ¿no? Es decir, vamos a ver, pongamos por caso, antes de la pandemia, en los años de cambio de siglo,
sería inconcebible que un tipo como Donald Trump pudiese haber sido reelegido presidente de Estados Unidos. El propio establishment, el propio sistema, tenía mecanismos de filtrado y de seguridad que habrían impedido probablemente eso y habrían impedido sobre todo los antecedentes que fue el asalto al Capitolio, al Congreso norteamericano en 2020, ¿no? Siempre hay un tirador aislado en una biblioteca de Dallas, ¿verdad?, que limpia de este tipo de especímenes el camino. Bien, pero eso lo que nos ha llevado es a lo siguiente. Desde la pandemia para acá no hacen más que repetirse mensajes que calan en los medios de comunicación que por un sistema de goteo, de lluvia fina, van permeando y van encharcando el terreno de lo que pensamos, de lo que hablamos y de lo que decimos. ¿Cuántas veces han oído ustedes en los últimos tiempos el mensaje ese de esta es la primera generación que va a vivir peor que la de sus padres? Bien. ¿Cuántas veces no habrán oído y habrán leído y habrán visto en los últimos tiempos que parece ser que los boomers, es decir, los que tuvimos la suerte o la desgracia de nacer en los años 60, somos una generación privilegiada que hemos acumulado la propiedad inmobiliaria, vamos a tener unas pensiones de muerte y nuestros hijos y nietos van a vivir en la indigencia como en las calles de Calcuta? Claro, ahí las contradicciones de clases, como ya no juegan, pues parece ser que están despejadas de la ecuación, ¿no? La cuestión es, si aceptamos ese tipo de afirmaciones, estamos abriendo el camino, igual que con esta de que todos los jóvenes son de ultraderecha, a que al final funcione como una profecía autocumplida. Es decir, tanto son los jóvenes de ultraderecha que al final se van a hacer de ultraderecha simplemente por jorobar a los boomers que tienen las casas y les van a impedir emanciparse, ¿vale? Claro, en definitiva es algo, si quieren, muy natural. Muy natural no quiero decir ser ultraderecha, quiero decir muy natural que en un momento determinado la gente que no tiene futuro, que percibe que no tiene futuro, se identifique como antisistema. Es decir, ante un presente que no nos gusta, ante un futuro que creemos que no vamos a tener, ¿qué nos queda? Pues un pasado fantástico. Un pasado donde todo estaba ordenado, donde todo funcionaba, donde la seguridad social la inventó Franco, los pantanos los inventó Franco, las vacaciones las inventó Franco y las mujeres estaban en casa fregando y no molestaban en la calle, ¿vale? Es decir, porque tengan en cuenta, el retrato robot de ese 25%, de ese 20% de jóvenes ultraderechizados obedecen al retrato robot son tíos, es decir, la mayor parte son hombres, hombres jóvenes, de una masculinidad frágil y, por no decir, tóxica, que además tienen una formación bastante primaria comparado con sus coetáneas de la misma generación, que además pertenecen a entornos sociales desestructurados o deprivados, ultraperiféricos, etcétera, aunque van avanzando también en zonas más asentadas. Pero en cualquier caso es un tipo de opción masculinizada que reacciona o ha reaccionado fundamentalmente contra la pérdida de privilegios que ha supuesto la segunda ola feminista. Claro, eso nos lleva por una parte a la primera, digamos, al primer elemento que nos puede hacer reflexionar acerca de qué hacer. La vieja pregunta de don Vladimiro, ¿no? ¿Qué hacer contra esto? Hombre, pues a lo mejor tenemos que interrogarnos acerca de qué ha hecho bien el movimiento feminista para que entre ellas no haya calado este mismo mensaje. Y tenemos que pensar cómo el feminismo, por ejemplo, ha logrado divulgar, generalizar, hacer de sentido común sus reivindicaciones y que se hayan instalado en la sociedad como algo que forma parte de la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, ahí, en esa coraza, deberíamos buscar las razones para blindar lo que sería nuestra democracia, que al final lo que va a estar en peligro si esta gente sigue avanzando, porque el feminismo lo ha hecho bien. Bueno, pues aprendamos de lo que se ha hecho bien para intentar no hacerlo mal, ¿no? Pero esa circunstancia que les digo, ese desasosiego ante el presente y ese no futuro, también lo hacían los punkis en los años que nosotros éramos jóvenes, ¿no? El no future, ¿no? De los Sex Pistols, ¿no? Y se ponían esvásticas y digamos, escandalizaban en la Inglaterra de Margaret Thatcher, precisamente por eso, porque eran símbolos antisistema, ¿no? Aunque luego ellos han terminado o en otros sitios o no hayan terminado siquiera su recorrido vital, ¿no? Ese es un factor, es decir, intentemos ver cómo podemos incidir en una mejora, digamos, en la comunicación de que hay otro futuro que no es el que se les tiene, digamos, con el que se les amenaza, y para que logren, digamos, para empezar a actuar sobre el presente y empezar a modificar esas cosas, ¿no? Pero yo también les digo que esto no es de ahora, es que esto viene de largo, Yo ya les he dicho, yo he sido 23 años profesor de secundaria, yo empecé en el año 90 en Barajas, estuve allí 2 años, luego vine al Alcorcón y estuve 10,
y terminé mis años de instituto en Fuenlabrada, ¿no? Yo a veces digo de broma que me considero, desde el punto de vista educativo, he sido un alumno y un profesor probeta. Yo soy de la generación que inauguró la EGB, que inauguró el BUP, que inauguró el COU, que inauguró la ley de autonomía universitaria. Y luego, como docente, he dado clases bajo la Ley General de Educación del 70, anticipé la LOCSE aquí en la zona sur, y luego he dado clase con la LOCE, la LODE, la LOE, la LOMLOE y la LOMCE. Y creo que no me dejo ninguna sigla por ahí. Hasta que ya, en el 2013, pasé a tiempo completo a la universidad, ¿no? Bien, bueno, pues créanlo, la forma en que se enseña la historia contemporánea prácticamente no ha cambiado durante todo ese tiempo. Es decir, la historia contemporánea, que es la historia en la que se forjan digamos, funde sus raíces o forja, digamos, su estructura, la sociedad de la que nuestros jóvenes van a ser protagonistas. A partir de los 16 años pueden trabajar, podrían ir a la cárcel, podrían emanciparse, podrían solicitar a sus padres que les den su parte de la herencia y pirarse de casa. No lo hacen, pero bueno. Y a los 18 pueden ser candidatos o votar, ¿vale? ¿Y qué estamos haciendo? Yo he calculado que aproximadamente desde finales del siglo pasado, 1999 en adelante, cuando empecé a trabajar sobre estas cosas, podemos haber soltado ahí fuera a cerca de 9 millones de chicos y chicas que no han visto a lo largo de su educación obligatoria, no me estoy refiriendo ya al bachillerato, otros niveles que tienen filtro, aquella que han tenido que recorrer absolutamente todos, los hemos soltado ahí fuera sin conocimiento ninguno, ni de la República, ni de la guerra, ni del franquismo, ni de la transición, ni del mundo actual. ¿Por qué? Bueno, pues las razones son muchas. Una, es que los temarios serán muy largos y las horas son muy cortas. Esa cantinela la he oído yo desde que empecé en el instituto. Y tenía razón, es verdad, el temario era muy largo. La historia contemporánea siempre empezaba con la Revolución Francesa. ¿No? Tenemos que ser conscientes de una cosa. Cuando se hicieron las compartimentaciones de la historia, los que dijeron que eso era la historia contemporánea fueron los historiadores franceses del siglo XIX que todavía estaban sentados sobre las ruinas humeantes de la Bastilla. Pero para nosotros ni Napoleón ni Robespierre son contemporáneos. Y luego encima, si no cerramos la historia contemporánea, resulta que anda que no han ocurrido cosas en el siglo XX y el XXI. Joder, casi nada. Y en el mundo actual, ni les digo, uno de los factores de desasosiego de esta generación es precisamente que si echan cuentas, desde ellos nacieron en torno al 2005, lo que tengo yo, el otro día hicimos una prueba en la pizarra de ir apuntando fechas de cosas que han vivido y claro, te das cuenta de que todos son catástrofes. La Gran Depresión del 2008, los efectos del cambio climático, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, el terremoto, no sé qué, la erupción del volcán, no sé cuál. Claro, es decir, toda su memoria está constituida con materiales catastróficos. Claro, la cuestión es a lo que me refería antes. Si empezábamos explicando la historia contemporánea, siempre arrancando la Revolución Francesa, había algo que era matemáticamente inapelable. Y es que cuando llegábamos al mes de abril, la parte de historia más contemporánea se iba por el desagüe. ¿Por qué? Pues no había tiempo. Sobre todo para ese tipo de profesorado que sigue de una forma canónica el libro de texto, como si fuese una partitura, que antes entraría en clase desnudo que sin libro de texto y que no selecciona lo que ve. Yo he tenido alguna discusión en algún departamento donde decía, bueno, preguntan, ¿tú por dónde vas? Y digo, pues yo por la Guerra Fría. Pero si yo estoy todavía con el Zollverein, la Unión Aduanera de Prusia en 1830, digo, sí, fundamental, sí. Continúa porque yo no entiendo que un alumno pueda salir de clase si lo que fue el Zollverein prusiano de 1830. Eso sí, que desconozca luego cómo funciona la sociedad en la que vive, allá es, que se lo prepare por apuntes, como suelen decir, ¿no? Bien, eso ha estado funcionando desde la Ley General de Educación y con todas y cada una de las leyes de la democracia. No se cambió en ningún momento la, digamos, temporalización de esos temas, ¿vale? Bueno, miento, en la última, en la LOMLOE, ya conscientes de que algo había que hacer, han dedicado el cuarto de la ESO exclusivamente a historia del siglo XX y hasta nuestros días. Ahora bien, claro, el diablo está en los detalles, ¿no? La cuestión, lo que no ha cambiado para nada, es digamos, el título o la agrupación de los periodos históricos. Por ejemplo, si ustedes cogen un libro de cuarto de la ESO, tienen algún pariente familiar y tal, cojan el libro, que además esa parte va a estar sin subrayar, no han llegado ni van a llegar nunca, lo van a poder ver perfectamente.
Cogen el libro y verán la crisis de España en el primer tercio del siglo, desde la pérdida de Cuba, desde 1800, de la generación del 98, el desastre del 98, hasta la guerra. Así, a capón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo no íbamos a terminar la guerra civil si vivimos una crisis? ¡Qué horror! Era tremendo. Uy, la República, te digo, quemaban iglesias y cosas así. Es decir, es un discurso que va preparando antes de que hayas impartido nada al alumnado para saber que vas a terminar en un desastre. ¿Vale? De tal forma que la República, que es la primera experiencia democrática del siglo XX, termina necesariamente en la guerra civil. Ya está. Siguiente tema. El franquismo y la transición. Qué bien. Ahora vamos cuesta arriba ya, menos mal. ¿Vale? Pasamos por una etapa previa, un poquito larga, eso sí, quizá un poco accidentada, pero termina. El franquismo generó la dinámica de las clases medias y el desarrollismo que al final nos acaban trayendo la democracia. Es decir, eso se llama teleología. Estamos inoculando una lectura de la historia previa y estereotipada a que impartamos ningún tipo de concepto. Y esa lectura está troquelada de tal manera en la mente de las generaciones de españoles que han pasado por la escuela que es prácticamente imposible de erradicar. Imposible de erradicar. No quiere decir que no sea posible, pero hay que hacer un esfuerzo. Lo tienes que hacer tú. ¿Cómo? Organizando tus propios materiales y pasando el libro de texto. Pero claro, el libro de texto que pertenece a alguna editorial de estas del oligopolio, pues es muy poderoso a la hora de determinar qué es lo que se ve. Tengan en cuenta que hay muchos chavales, chicos y chicas, que el único libro de historia que van a ver va a ser ese. A la fuerza también, es verdad, pero lo van a ver. Por ejemplo, yo no he visto a nadie puesto ya que diga la guerra civil y el franquismo. Porque no ponemos... Vamos a ver, la República no tenía por qué terminar necesariamente en la guerra civil. Miren, yo ahora precisamente, como ha dicho antes Carlos, estoy trabajando sobre cuestiones de la génesis del Frente Popular en Francia en los años 30. Oigan, la República Francesa en los años 30 era tan convulsa, estaba tan amenazada y tenía tantos follones como tenía la española, igual y procedentes además de los mismos actores. Un intento de asalto al Parlamento por las ligas de la extrema derecha, atentados políticos, un grupo terrorista que era la Cagul, que era un grupo que atentaba contra dirigentes de izquierda y asesinaba a gente, llamamientos al golpe militar, amenazas de que los comunistas tenían la revolución programada a plazo fijo. Bueno, todo eso está en los archivos franceses, lo he estado viendo ahora y he pensado precisamente en eso. Es decir, oiga, la República Francesa no terminó en guerra civil. El trabajo sucio lo tuvo que hacer la ocupación alemana, eso sí. ¿Vale? Pero guerra civil no hubo. ¿Por qué no hubo guerra civil? Sencillamente porque el sector de la derecha que propugnaba un cambio violento del régimen no tuvo fuerza ni capacidad de poder hacerlo. Aquí sí. Por lo tanto, no tenía por qué terminar necesariamente en España lo que no llegó a ocurrir en Francia. Si eran repúblicas de naturaleza similar, con problemas similares, factor diferencial, que aquí la derecha optó por la vía golpista. Punto. Ya está. Bueno, pues entonces partamos de esa base. Entonces, si la guerra civil no es la consecuencia lógica de la república, sino que es el inicio del franquismo, porque lo es. Oigan, hasta el final, el franquismo fue el Estado el 18 de julio, que no era la fecha de la paga extra, era otra cosa. Se reclamó desde el principio hasta el final, su legitimidad se basaba en la victoria en una guerra. ¿Y por qué no se coge el tema de tipo, vamos a coger el franquismo y la guerra civil como factor desencadenante o factor explicativo de la duración del franquismo? Entonces, claro, eso supone tener que alterar ya tú los contenidos y la temporalización de eso, ¿no? Luego, así como más cosas, ¿no? El franquismo. El franquismo son 40 años. Es una era casi geológica. Los dinosaurios casi duran un poco menos. Bien, váyanse a los manuales escolares. El franquismo se divide en dos periodos. El primer franquismo y el segundo franquismo. ¿Qué es lo que, digamos, cuál es el eje o la bisagra entre los dos? El plan de estabilización del 59, es decir, el inicio de los planes de desarrollo. Es decir, que el franquismo se caracteriza fundamentalmente por criterios de carácter exclusivamente económico, la autarquía y el desarrollismo. ¿Y todo lo demás? ¿Y la represión? ¿Y la prohibición de todo tipo de actividades de la oposición y la conculcación sistemática de todo el catálogo de los derechos humanos establecidos por las Naciones Unidas en el 48? ¿Y el hecho de que empezó matando y acabó matando? ¿Dónde está?
Claro, lógicamente eso supone que tienes que hacer un esfuerzo de remar contracorriente. A mí me ha supuesto, pues a veces más de un problema. Ustedes buscan mi nombre en la hemeroteca del país y verán que Esperanza Aguirre prohíbe un curso de memoria histórica en el Instituto Sofra de Fuenlabrada en el año 2007. Y aparezco yo como jefe de departamento e impulsor del curso. ¿Vale? Es decir, si hacías algo, te encontrabas con el obstáculo que te interponían, no solamente los compañeros, digamos, que eran lo menos, pero que algunos sabía que cultivaban una cierta inercia, sino la propia administración, que no quería que iba a ser esas cosas. Miren, curiosamente, en 2007 nos prohibieron el curso de memoria histórica en el aula, ya habíamos hecho uno en el 2006, porque decían que eran contenidos reiterativos y que no importaban a nadie, ni interesaban ni nada, y el año siguiente, el 2008, para ese mismo curso que servía para la obtención de créditos para el profesorado con vistas al pago de sexenio de formación, trajeron a Pío Moa. Pero ese no era reiterativo, no era verdad que el hombre siempre es igual, es el mismo hijo puta de siempre, ¿no? Bien, entonces la cuestión es, el balance a mi juicio es demoledor, es decir, la democracia o el sistema democrático no ha hecho los deberes en la educación, no ha cumplido con lo que en otros países es enseñar a las nuevas generaciones lo que costó la lucha por los sistemas, contra las dictaduras y los sistemas totalitarios en los años 30 y durante la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, y luego lo que supuso mantener eso durante los años que van hasta los años 70-80 del siglo pasado, ¿no? Aquí no. Aquí sencillamente, además, el propio tipo de la orientación historiográfica es muy caduco, muy antiguo. Hablamos de grandes personajes y de grandes fechas. No hay testimonios de la gente común, no hay historia de debajo, no hay historia de las clases populares, no hay. Claro, eso al final significa que se empieza a configurar un cierto paisaje, como van viendo, ¿no? Primero, el alumnado no ha visto esta parte, la desconoce. Yo siempre pregunto a mis alumnos, bueno, ¿cuándo lo viste? Un 70, dependiendo de los años, de 60 alumnos, el 70 al 80% te dicen que en secundaria no lo han visto y en bachillerato lo repasaron por apuntes para ir a selectividad. Vuelvo a decir que cuando les digan, no, pero claro, entonces eso está en el currículum, eso habría que verlo. Sí, claro, pero resulta que en bachillerato, hasta este año pasado, en Madrid en concreto, el temario de segundo de bachillerato de Historia de España abarcaba desde el hombre de Atapuerca hasta el último gobierno de Mariano Rajoy, valga la redundancia. ¿Vale? Es decir, que tú ibas haciendo un recorrido a lo largo de, si pues fuéramos tontos, 1,5 millones de años de historia, ¿no? De lo cual hay que presentarse a selectividad. Selectividad, el segundo de bachillerato es un curso ansiógeno. Es decir, los chavales, los chicos y las chicas están de los nervios porque se están jugando una nota que luego les permita acceder a una carrera de la que ellos creen que les puede facilitar. Bueno, les gusta, ya está, punto. Claro, esa era la primera, ¿no? Un temario absolutamente delirante. 2, en la prueba de selectividad, en el examen de selectividad, siempre hay una doble opción. Hay unas preguntas cortas, que es la época desde la prehistoria hasta la edad moderna. Y luego, lo que tenía más peso era o un comentario de texto o el desarrollo de un tema por escrito correspondiente con un epígrafe o del siglo XIX o del siglo XX. Es decir, que podías elegir entre un tema del siglo XIX o un tema del siglo XX, un comentario del siglo XIX o un comentario del siglo XX. Directriz de muchos centros de cara a la prueba de selectividad. Hombre, si quieres ir a por nota, coge el siglo XIX. ¿Por qué? Pues claro, ¿quién te va a discutir que el René de Isabel II fue tal a tal y que Fernando VII abolió la Constitución de Cádiz y tal? Ahora, que como te caiga la República de la Guerra Civil o el franquismo, a ver quién te va a corregir eso. Tengo una experiencia, un compañero que da clase ahora en Leganés, pero en aquel momento estaba de interino también en Fuenlabrada, asistió a un examen de selectividad que salió hasta en la prensa. Resulta que, bueno, pues nada, les dan el examen y de repente los chicos lo sacan del sobre, empiezan a ver aquello y empieza a haber cuadros de ansiedad, niñas que empiezan a llorar, chavales que se tiran de los pelos, no sé qué tal. ¿Qué pasa? Es que hay una pregunta que está mal enunciada, Pero a ver, ¿cuál? ¿El reinado de Isabel II ¿incluye o no incluye la regencia? Decía, a ver,
o que parar aquello, parar el cronómetro. Pero vamos a ver, sí, no, sí, de verdad, estaba mal formulada la pregunta, no era completa, inducía error. Vamos. Bueno, pues hacer la alternativa. Sí, hombre, la guerra civil. Entonces, claro, la gente se puso histérica y desmayos y hubo que traer agua y sales porque la gente quería hacer el tema de la regencia y reinado de Isabel II porque eso no genera la duda de quién te va a corregir el tema de la guerra civil. Hasta ahí llegamos, ¿vale? Ya, y corroboro, hace también unos años y con Ángel Viñas que me invitó a un curso de verano del Escorial de estos que van profesores también a acreditar méritos para luego, lógicamente, su carrera docente y sus retribuciones. Y había un auditorio de unos 200, una cosa así. Y entonces yo les pregunté, digo, mira, vamos a ver, ahora que no nos oye nadie, ahora que estamos aquí no nos oye nadie. Digo, muchos de ustedes serán interinos, ¿verdad? Sí, el rumor era mayoritario, ¿no? Digo, entonces, ahora piensen, incluso los que ya tienen plaza, están en el segundo ejercicio de la oposición. El primero es uno de carácter general. Digo, el segundo ejercicio de la oposición es, también sacan ustedes 2 bolas de un bombo y tienen que desarrollar un tema delante de un tribunal. Uno de los temas que les cae es el arte prerrománico asturiano y el otro es la España del franquismo. ¿Cuál elegirían? Porque están ustedes a punto de obtener la plaza si sacan una buena nota. El arte prerrománico asturiano ganó por mayoría. De lo que nadie tiene ni puñetera idea, por cierto. ¿Vale? Bien, claro, ¿cuál es eso? Estamos ante una cosa que últimamente también ha empezado a tener efectos en el ámbito escolar. Es lo que algunos estudios han llamado el efecto escalofrío. El efecto escalofrío es, no sé, a mí no me prohíben que de esto, pero joder, espérate, a ver si voy a tener un problema. ¿Vale? Porque, claro, hay actores que han empezado a incidir en la realidad de la escuela y que no pertenecen al ámbito de la escuela. Bueno, uno de ellos son las inspecciones educativas, que generalmente siempre son muy, digamos, abiertas a las demandas y a las quejas por parte de las familias. Y la otra son las familias que pueden acudir perfectamente con el tema de que es que a mi niño o a mi niña lo están adoctrinando. Claro, es decir, por ejemplo, yo no me imagino al profesor de biología que le vayan a decir, mire, ve a la inspección porque esto ha explicado lo de la evolución de las especies y en mi casa somos creacionistas y esto no se lo va a dar a mí. O, por ejemplo, ¿qué es esto de que la Tierra es redonda? Al de geografía. ¿La Tierra es plana? Pues, lógicamente, el inspector le diría, mire usted, bueno, buenos días, tómese algo, de esto se sale, no se preocupe. Pero estoy convencido de que cualquiera puede ir al profesor o profesora de historia y decirle, usted está adoctrinando a mi niño. Y se va a ver en un problema. ¿Vale? Miren, no tengo contacto con docentes de secundaria que trabajan en estos temas, que son una especie de guerrilla, los pobres andan por ahí todavía descoordinados. Y hay un centro en Granada, en Montes Orientales, en Indayoz, es la Alpujarra ahí en la montaña y tal, ¿no? Y entonces tiene una optativa que es justamente una asignatura de memoria democrática, en la que se matricula casi todo el mundo, porque además el profe es un tío súper enrollado y un tío magnífica persona, y se apuntan incluso hasta fachas con la intención de ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces, el otro día me mandó un WhatsApp en que dijo, fíjate con lo que tenemos que lidiar aquí, ¿no? Estamos hablando de la provincia de Granada, y un padre le pone en la autorización a una visita escolar al barranco de Biznar a ver la fosa donde supuestamente todavía estará Federico García Lorca. Le pone lo siguiente, mire, voy a autorizar a mi hijo a que vaya a esto porque creo que tiene que ver de todo. Pero también le quiero decir lo siguiente, 2 puntos. Estoy deseando que le lleve usted a que visiten alguna de las innumerables checas que hubo en la provincia. Y entonces, postdata, hablaré con la tutora acerca de esto. La amenaza siempre matonista que no quede. Me preguntó qué hacía y yo dije, mira, pues le vas a decir lo siguiente. Si me dice usted la dirección de una sola checa de las que hubo en Granada, donde no hubo guerra, porque la sublevación triunfó en 48 horas, yo voy y la visito. ¿No? Es decir, pero este tipo de observaciones despreciativas del conocimiento experto de un profesor que ha acreditado con una formación que tiene idea de lo que habla, con el añadido de la amenaza de matón de barrio, es lo que tienen que aguantar muchos compañeros y compañeras que se arriesgan a utilizar estos materiales en los centros. Resultado final. Pues claro, cuando los canales formales de la educación fracasan, ¿quién rellena el hueco? Los informales, las redes sociales. Toda esa basura, todos los TikTok, Instagram y todos esos canales de los que yo, parafraseando a Espartero, sería partidario de bombardearlos cada 50 minutos, ¿vale? Es donde están colando su veneno. ¿Por qué? Porque no se han inventado nada tampoco. Es decir, estos que se creen que se han inventado el mundo, no se han inventado nada ni la sopa de ajo porque
lo que hace TikTok o lo que hace Instagram es cumplir a rajatabla las normas de la propaganda de Joseph Goebbels. Mensajes cortos, mensajes reiterativos, fácilmente comprensibles hasta por el más idiota. Ya está. Si tú haces eso, que son los principios básicos de la propaganda, y sobre todo saturas el canal, pues lo conviertes, lo que es una chorrada, la conviertes en verdad. Claro, el terreno de esta gente, pues lógicamente es fértil, por lo que ya les dije al principio, es una generación con una serie de problemas que les ha llevado a sentirse, digamos, frustrados respecto al mundo que les rodea, y hoy en día ser franquista es como ser punky, como ser, bueno, en los años 70 u 80, pues ser antisistema, ¿no? Claro, y ahora miran, ¿y esto se puede salir? Hombre, yo creo que sí. ¿Se puede salir? ¿No es fácil? No, también se lo digo, ¿vale? Pero ¿qué hay que hacer? Hombre, en principio, mira, hay una cosa, uno de los temas que a mí me interesó mucho durante mi etapa de docente de secundaria fue la didáctica del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Porque precisamente ya veía en aquellos tiempos que había algunos que se apuntaban a bandas de estas y tal, y entonces yo pensaba, digo, bueno, recuerdo un día, por cierto, en que en un acto público, varios centros que trabajamos sobre esto, acudimos y vino un señor de un comisionado de Naciones Unidas, creo que era austríaco o algo así, y nos saludó uno a uno, y la persona que nos presentaba decía, este es fulanito, trabaja da clases en el Colegio del Pilar, de él han salido ministros y presidentes. Entonces, cuando llegó a mí, me presentó y le dije, yo trabajo en un instituto del que podrían salir asesinos y perpetradores. A ver qué le parece mejor, ¿vale? O sea, porque mi labor era fundamentalmente la de evitar precisamente que estas ideologías, que son las ideologías que en última instancia fueron responsables de lo que ocurrió, vuelvan otra vez a arraigar, ¿no? Bueno, pues en esa didáctica de lo que es el genocidio, los teorizadores dicen, ¿por qué fue posible? Fue posible porque hubo víctimas, es decir, se fijó un objetivo, una minoría que sirvió de chivo expiatorio. En aquella época fueron los judíos, los homosexuales, los comunistas, etcétera. Ahora pueden ser perfectamente los inmigrantes. Existen los victimarios, que son un grupo que no tiene por qué ser muy amplio. Con un grupo reducido y con la suficiente capacidad de hacer daño ya tenemos bastante, ¿vale? Dice, el problema no son, las víctimas sí que tienen un problema, el problema no son los victimarios o discutir con los victimarios, el problema es intentar actuar sobre los observadores pasivos. Los observadores pasivos son aquellos miembros de la sociedad que ven algo y, aunque esté mal, no actúan. Y entonces la finalidad, al final ya, digamos, ya vamos un poco al libro, ya para no cansarles más. La finalidad del libro es la de actuar sobre observadores pasivos, es decir, la de introducir la duda. Si hacemos dudar a unos cuantos chavales acerca de que lo que les están contando no es lo que realmente fue, empezaremos a ganar terreno. Mire, mi mujer sigue en secundaria y ha tenido una clase con un grupo especialmente... está en Fuenlabrada en una zona particularmente dura, con grupos de gente que tiene muchísimos problemas, ¿vale? Y hoy han estado trabajando con ellos precisamente el periodo del nazismo, dándose de valor y sobre todo de argumentos, ¿no? Y uno de los temas que ha tocado ha sido ya no solamente el del genocidio racial, sino el de la llamada Acción T4, que fue la eliminación de los discapacitados y los discapacitados físicos e intelectuales. Y cuando le ha puesto un documental de Ian Kershaw, que es uno de los principales expertos sobre el nazismo, en el cual aparecen personas que rememoran cómo a sus hermanitos pequeños se los llevaron un día en un autobús y no volvieron a verlos, estos chavales se han indignado. Y han dicho, ¿cómo pudo ser posible eso? Y entonces ella les ha dicho, vamos a verlo. Y entonces se ha traído, digamos, las preguntas al presente. ¿Quién señala a quién? ¿Por qué se señala a alguien? ¿Por qué se convence a alguien que no tiene un prejuicio previo de que alguien debe ser perseguido? En última instancia, ¿por qué damos amparo a un régimen o podríamos dar amparo a un régimen que ampara todo eso, que lo impulsa, que lo justifica, que lo legitima y que deja impunes a los victimarios? Entonces, claro, digamos que han salido de clase dándole a la rueda, ¿vale? Bueno, pues al final lo que se persigue con esto es que le den a la rueda. Es decir, que empiecen a plantearse cosas. No les voy a destripar el libro. El libro realmente tampoco aporta, vamos a ver, grandes novedades de descubrimientos de archivos de cosas que no se supieran. Miren, incluso en algún caso, curándome en salud, algunos de los principales capítulos están hechos literalmente citando las memorias del primo de Francisco Franco Salgado Araujo, que fue su secretario.
Era un señor reaccionario a tope, de derechas a tope, católico integrista a tope, pero que a veces se escandalizaba de la corrupción y de la podredumbre que veía a su alrededor, ¿vale? Entonces, digamos que la idea, y aparte ahí viene la cuestión de los dibujos, Pedro Vera a mí es un tío que siempre me ha encantado, porque creo que ha sido el creador de una categoría que explica cierta parte de la psicología nacional, ¿no? El rancio faja, la ranciedumbre, como una forma de estereotipo reaccionario carcamal, que es lo que va contra el pensamiento racional, lógico, que nos impide avanzar. Es decir, la repetición de estereotipos y de absurdeces, que han sido así porque han sido así siempre. Y entonces yo pensé, él me dijo en un momento determinado, dice, a ti te hacía falta más un Paco Roca, ¿no? El libro este de la memoria del olvido y tal. No digo, no, yo no quiero línea blanca, yo quiero dibujos con mala hostia, ¿vale? Y entonces él es un maestro en esto. Y la verdad es que ha quedado, porque claro, va dirigido precisamente a gente, yo creo que este libro no lo lea, como decía al principio, mis 4 colegas del departamento, o lo leas Casanova. No, o sea, yo lo que quiero es que lo lea cualquiera y pueda, a partir de ahí, nos escribe gente, escribe el editor gente, soy un abuelo, soy un amigo, estamos hablando sobre estos temas, les estoy contando lo que nunca lo habíamos hecho. Bueno, pues ya está. Es decir, actuar sobre los observadores pasivos, actuar sobre la gente que es la masa gris, digamos, la masa anodina, que es la que va a hacer bascular, si hace falta en un momento determinado, el apoyo hacia la democracia o hacia lo que no lo es. Si dejamos el camino expedito y libre a que la única información que llegue de manera fácil sea a través de las redes sociales y tal, pues lo tenemos perdido. En la medida de lo posible, en la medida en que podamos, vamos a intentar hacer cosas como esta, ¿no? Porque al final, es decir, si la ecuación a resolver es muy sencilla, ¿no? Es decir, cuando te preguntan, ¿y tú cómo definirías el franquismo? Yo lo tengo muy claro. El franquismo es igual a mediocridad más crueldad multiplicado por corrupción. Es decir, fue un régimen probablemente el régimen con el personal político más mediocre de la historia española contemporánea. No los comparen con los diputados del siglo XIX, con los Castelares y los Cánovas del Castillo, por muy de derecha que fueran algunos de ellos, porque no tienen parangón. Fue posible esa mediocridad, fundamentalmente porque erradicaron toda la herencia de la República y de la institución libre de enseñanza. Es más, toda la herencia de la España liberal del siglo XIX la barrieron y la descuajaron de raíz. Lo hicieron de una forma sangrienta, de una forma extremadamente cruel. El genocidio franquista es algo que marcó la historia de este país y del que todavía somos herederos, porque en definitiva ese pacto de sangre y ese miedo al pacto de sangre inicial es lo que consolidó en cierta medida la evolución de la transición democrática y en última instancia fue un régimen básicamente corrupto. Que la corrupción era la grasa que alimentaba el funcionamiento del sistema. Es decir, desde el estaperlo hasta las licencias de importación y exportación del Marqués de Villaverde, los sobornos al ministro de Industria, al pobre Suances, que era católico y tal, le ofrecieron a los americanos tal soborno que incluso para sus estándares era tan grande que le dio el H y no lo cogió. ¿Y cómo sería aquello, no? Y luego, pues, Matesas, Sofico, Reace, es decir, aquellos escándalos de los cuales pues surgió una clase política que hoy en día todavía, y ese es el problema, alimenta las filas de nuestra derecha autóctona, ¿no? Bien, pues en la medida de eso, es la razón del libro, que es lo que quería explicarles, fundamental, es la intrahistoria del libro, pues es esa. Y en la medida en que, ya les digo, podamos o pueda conseguir el objetivo de que alguien se plantee, oye, a mí no me cuentes esto en la cena de Nochevieja porque yo he leído un libro donde dicen otra cosa, pues casi como que me sentiré muy satisfecho. Gracias. Claro. Nada, muchas gracias, Fernando. Creo que hemos aprendido bastante o muchísimo, por no decir muchísimo. Creo que tenemos un poquillo de tiempo para alguna pregunta o alguna duda, así que abrimos un poco el debate y siempre cuesta a alguien iniciar, pero bueno, si no iniciáis, inicio yo, pero vamos a iniciar y tratar de preguntar, si podéis, o si os surge alguna. Vamos, animarse, ¿verdad? Bueno, pues a ver, creo que Fernando ha hecho muy bien en no hacernos spoiler y esto es una cosa que creo que por lo menos en la SER se lo han preguntado y se lo habrán preguntado en todos los medios. Hay una serie, el libro está dividido en una serie de bulos o de facts falsos
¿cuál ha sido el que te ha resultado, si quieres, más significativo, incluso más curioso o más, pues eso, abracadabrante como el propio régimen, ¿no? Sí, yo digo siempre que a mí hay uno, es decir, porque los hay que son evidentes, ¿no? Ya he citado algunos. Es decir, que la guerra fue inevitable. No fue inevitable, fue muy querida. Muy querida. La violencia fue igual en ambas zonas y fue una violencia ciega, hermanos contra hermanos. Mira, por cierto, el emérito ha escrito una serie de chorradas al respecto en estos días. Es decir, una guerra de hermanos contra hermanos en que padres mataban a sus hijos y tal. Hombre, que mató a su hermano fue él, pero vamos, el vino con nada. La cuestión es, no, es absurdo, es absurdo. Es decir, la violencia estaba programada, formaba parte de la estrategia. Es decir, las instrucciones del general Mola son de marzo del 36. La guerra está ya en julio. Es decir, existía un plan preconcebido de violencia extrema con tal de consolidar lo más pronto posible el éxito del gobierno. Y luego después, pues lo que continuó, es decir, había que erradicar. La guerra fue lenta porque a Franco le interesaba que la guerra fuera lenta para ir masacrando la retaguardia republicana recién adquirida y acabó la guerra y la represión siguió. Es decir, en otras partes, yo que sé, está la guerra civil norteamericana, pues termina la guerra civil norteamericana y ya está, se acabó. Incluso militares del ejército del sur se integran en el ejército de los Estados Unidos. Aquí no, aquí la venganza continuó tiempo, ¿no? Hay algo que quizás es algo muy desconocido. Seguramente todos los que tengamos cierta edad, ¿no? Y si no, pues porque lo habremos oído mil veces, si decimos eso de en el día de hoy cautivo y desarmado el Ejército Rojo, todo el sonsonete del tipo aquel nos viene a la cabeza hasta que termina con la guerra terminado. Pues no, pues la guerra no terminó el 1 de abril del 39, porque el estado de guerra que se proclamó en las plazas entre el 17 y el 20 de julio, el bando de guerra que traspasaba el poder a la autoridad militar de la plaza y destituía automáticamente a los poderes civiles, se mantuvo en vigor sin derogar hasta junio de 1948. Es decir, es lo que sirvió fundamentalmente para asentar la represión de los expedientes sumarísimos de urgencia de la posguerra que afectó a cerca de 50.000 republicanos que fueron fusilados, más el aplastamiento del maquis. Es decir, por lo tanto, mitos, pues menos. El mito con Franco de la alpargata al 600. Bueno, sí, claro, vamos a ver, 40 años. Las cantidades de racionamiento estuvieron en vigor hasta 1953. Los índices de Producto Interior Bruto por habitante, es decir, riqueza nacional, de índices de precios al consumo, de consumo de alimentos como la carne, el pescado, los lácteos, incluso la estatura media de los españoles cayeron por debajo de los niveles de 1936 y no se recuperaron hasta 1956. ¿Vale? Eso quiere decir, por lo tanto, que hubo una generación entera de españoles a la que se sacrificó. Hay un libro reciente, en la hambruna española, de Miguel Ángel del Arco, que evalúa que probablemente el hambre inducida fue responsable de la muerte de 200.000 personas en España en la primera década del franquismo. Luego, claro, evidentemente la propaganda hace su efecto, es decir, el cine de los años 60, de Alfredo Landa, de las suecas, del 600, el Cuéntame, que también ha hecho mucho daño, etcétera, han fijado el foco en los años del desarrollismo. Pero fíjense también, incluso vamos a ser muy pejigueros con eso. El plan de estabilización económica que acaba con la autarquía y abre la puerta a los capitales extranjeros es de 1959 y se basa, en principio, en una brutal devaluación de la moneda española. A Franco le convencen de que tiene que dar un giro en la economía, que costó Dios y ayuda, porque el tipo tenía la cabeza muy cuadrada al respecto. Él decía que era experto en economía porque había pasado muchas tardes hablando con el director de la sucursal bancaria de Oviedo, donde tenía los ahorros su mujer. Entonces ya, un premio Nobel. Cuando da ese giro es porque le convencen de que o bien hace algo o bien se vuelve al gasógeno. Entonces, recuerden que era aquel remolque que se alimentaba con carbón de encina que servía para alimentar el motor de combustión de los coches. ¿Vale? En 1959. Es decir, aquello ya suponía, bueno, el fin de todo, ¿no? Bien, es una devaluación tan brutal la que se produce respecto al dólar, que es lo que facilita además la entrada de capitales extranjeros, que de repente el nivel de vida, el escaso nivel de vida que había, se hundió hasta tal punto que motivó la migración interior de aproximadamente 20 millones de personas en una década y la migración al exterior de 2 millones de personas a Francia, Alemania y Bélgica, fundamentalmente. Es decir, es la generación de mi padre. De repente, como si les hubiese encendido una bombilla, a finales de los 50 dicen hay que irse del pueblo, hay que ir a ¿dónde? A Madrid.
Madrid, a Barcelona, donde sea. Si han visto la película del 47, es más o menos la misma estructura. Si ven las curvas de crecimiento de estas poblaciones en las que estamos, yo, bueno, siempre ponía la de Fuenlabrada. Fuenlabrada en 1959 tenía 716 habitantes censados y una década después tiene 76.000. Eso no ha sido crecimiento a lo conejo, que va, no, ha sido llegada masiva de migración procedente de La Mancha, de Extremadura, norte de Andalucía, etc. El caso de Madrid es curioso porque las carreteras nacionales son como afluentes de ríos. La gente que se establece en Alcalá viene de Guadalajara y Soria. La gente que viene en esta zona viene de la zona de Aranjuez y de la zona de Toledo. La carretera de Extremadura vuelca gente que procede de Extremadura. Es decir, y llegan a estos barrios, llegan a estos pueblos, que eran pueblos, y se encuentran con ¿qué? Se encuentran con barrizal, no hay equipamientos, no hay sanidad, no hay colegios, no hay alumbrado público, no hay nada. Y es lo que motiva el desarrollo del movimiento vecinal a partir de los 70, ¿no? Bueno, pues si nos ponemos estrictos, años de crecimiento económico, sí, acelerado, tremendo, del Producto Interior Bruto, del 63 al 73, 10 años. Claro, si el franquismo dura 40 y los otros 30, ¿para qué? Y además, ese crecimiento exponencial, sí, el desarrollismo, wow, maravilloso y tal, ¿cómo crecimos? ¿Cómo nos equiparamos a Europa? Es que ese salto en Europa ya se había dado a partir del Plan Marshall, a partir del 50. Es decir, es que Italia, que había tenido un régimen fascista, pero lo perdió, afortunadamente para ellos, por la Segunda Guerra Mundial, es que Alemania, es que los países ocupados por los alemanes que quedaron destrozados, es que Francia ya habían dado el salto hacia lo que ellos llamaban los 30 maravillosos años que van del 45 al 75 en la década de los años 50. Y además con un mejor reparto de la riqueza y de la renta nacional, porque fueron capaces de crear anticipadamente el estado del bienestar. Aquí cuando se dice, Franco creó la seguridad social, y una mierda, no. Aquí lo que creó fueron subsidios, que bueno, pues uno se cotizaba, se iba pagando, pero vamos a ver, en principio, la ley de seguridad social, tal como se implantó a partir de los 70, estaba prevista en un decreto de Largo Caballero del mes de junio de 1936. Es decir, si no hubiera habido guerra, España habría tenido seguridad social en 1936-37. Los pantanos estaban planeados por la República o por la dictadura de Primo de Rivera. Franco los acaba, menos mal, hizo algo acabarlos, ¿vale? Y luego, si ya nos vamos a todo el tema de la vivienda social y demás, pues bueno, ¿para qué más, no? En cualquier caso, vuelvo a repetir, en esos países el estado del bienestar había nacido antes. El estado del bienestar, el régimen de seguridad social en Francia, el que lleva Macron todo su puñetero mandato intentando derribar de una manera o de otra, y que los franceses defienden con uñas y dientes, es el resultado de una obra legislativa que se debe a un comunista, a Ambroise Croissant, que fue ministro de Trabajo y Seguridad Social en los gobiernos de reconstrucción entre el 44 y el 47, que fue el que diseñó todo el sistema de la seguridad social francesa. Sanidad pública, universal, gratuita y para todos los residentes en Francia. En 1947, a ellos les expulsan del gobierno con la Guerra Fría en el 47, pero en el 47 ya el sistema de seguridad social francés ha sido creado por un ministro comunista. Aquí hasta los años 80 no se universalizó la atención sanitaria para todo el mundo. Es decir, por lo tanto, presumir poco. En última instancia, el bulo que a mí engloba todos los bulos, ¿no? Es el mito del bulo de la extraordinaria placidez, que decía Jaime Mayor Oreja, ¿no? Hombre, yo entiendo, Jaime Mayor Oreja, si tú eres un hijo de un usufructuario de la Victoria, pues claro, que puedes tener placidez, pachasco, encima que lo hubieras pasado mal, ¿no? Pero claro, es decir, el régimen fue, como ya he dicho, violento, fue implacable con sus opositores, impulsó la miseria generalizada para facilitar la acumulación de capital en unas pocas manos. Más Franco lo dijo en una ocasión, dijo, nuestra guerra es la única guerra de la que los ricos han salido más ricos. ¿Para qué iba a decir otra cosa? ¿Para qué se iba a ocultar si lo había conseguido, ¿eh? Es decir, fue una época, desgraciadamente, un paréntesis negro en la historia de nuestro país y que, desgraciadamente, ha dejado una huella imborrable. No ya el veneno que repiten las redes sociales y que en esta juventud más o menos desinformada pueda captar, sino son cosas que han quedado ahí. Han quedado ahí. Por ejemplo, nuestro nivel de exigencia con la corrupción es bastante más relajado que el de otros países europeos. Porque aquí ha calado el mensaje aquel de que todos los políticos son iguales.
Eso sí, mira, yo voto a los míos, ¿vale? Son todos iguales, pero... Es decir, ese tipo de mensaje, de discurso antipolítico, de consideración negativa de la política, de consideración de la política como un negocio, es una herencia del franquismo. Igual que lo es el hecho de ese discurso acerca de la guerra fratricida y de que no conviene reabrir viejas heridas, que en última instancia lo que nos viene a decir es no reabrir viejas heridas, no sea que las volvamos a reabrir. Porque el mensaje al final es algo que condicionó en buena medida la transición. Cuando yo oía en la transición, yo ya era suficiente como para enterarme de lo que ocurría y para militar también en ese momento. Cuando yo oía aquello de, es que nunca más una guerra en la que nos matemos entre españoles. En la transición no hubo nunca un momento en que se corriese peligro de una guerra entre españoles en la que nos matásemos unos a otros. Lo que sí hubo en la transición fue la amenaza de un golpe militar en el que nos matasen unos a los otros, que es distinto. Un tipo Operación Cóndor, ¿no? Pero bueno, esos mitos, toda esa bulería, permítanme la palabra, es la que anda circulando por ahí y la que sigue teniendo desgraciadamente hoy en día efectos sociales y desgraciadamente efectos políticos. Muchas gracias. Pues nada, si se anima alguien más a... No, seguro, no. Mira, Julio. Estaba pensando un poco, reflexionando, que parece como que hemos vuelto a hacer el 50 aniversario ahora, ¿no? Y sí. Tú te das cuenta, y por el tema que está uno no de tocar el 50 aniversario, ves un poquito y te das cuenta que vamos a peor. Hace unos años, que llegabas a franquismo, a monarquía y otras cosas, y de repente, este año, ha empezado a darle todo una vuelta nueva, ¿no? Eso que la gente joven sabe de qué va el tema, o por qué. Ya Juan Carlos es malo, pero digo es muy bueno, la enmienda de la hostia. La gente la quiere por locura, las juventudes la van a adorar. Un poco, ¿no? Que no en el tema de que la gente se acaba un poco el tema de que la gente como con otras cosas, para aprovechar darle otra vez otra vuelta a la monarquía y a centrar otra vez sobre todo el tema del franquismo, que naturalmente, de hecho, tampoco se le gusta eso del nodo. Dame tú. Como eso del nodo, nodo. Y yo sabía que era una cosa que la teta al final, pues esas imágenes que eran del nodo, que eran en una hecha en su día, de una forma, los veo de una forma, no sé, como casi en humor, ¿no? No totalmente dramatismo, totalmente sangre, totalmente cultura. Pero la gente lo ve pues, como una cosa, ¿no? Ajá. Hombre, yo soy de la idea, y lo he dicho alguna vez un poco de cachondeo, ¿no? Es que yo a esta generación que bien está Franco y tal, le digo que si en el momento que les cortasen el porno por internet, a la mañana siguiente estaban en las barricadas. O sea, para que no, es que ellos piensan, ellos trasladan, vamos a ver. Hay un problema con la ultraderecha, pero que no es de aquí, es a nivel global, ¿no? La gente cuelga en la ultraderecha, es como una especie de percha donde cada uno cuelga sus frustraciones y sus esperanzas. Y dice, a mí es que el día esto, la vivienda, a mí si viene la derecha me va a arreglar la vivienda. Pues te va a arreglar la vivienda, sí, no te preocupes. La derecha ya está administrando el tema de la vivienda aquí en Madrid, donde se ha pedido la regulación de los alquileres y ya te han dicho que no. Pues, o sea, no. Pero existe esa idea. Vamos a ver, lo de la monarquía. Pobre Juan Carlos el otro día con el vídeo ese que ha colgado, yo veía que la gente le debe hacer tanto caso como cuando salía en la cena de Navidad, que nadie para de cenar para verle. ¿Vale? Es decir, lo que pasa es que este señor está pidiendo una peana. Piensa que se merece una peana porque no se le ha reconocido ser lo que fue, porque precisamente es parte de esa generación o interpretación viejuna de la democracia, fue el pacto de élites entre 4 o 5 que con el consenso trajeron... No. En eso, en cierta medida, fíjate, ¿no? Digo, fijaros en general. Yo creo que la culpa también la tiene la izquierda, un poco, ¿no? No hemos sido capaces de reivindicar a la generación que se partió la cara en aquella época, porque luego las expectativas no se cumplieron, y como no se cumplieron, casi como los que les hemos hecho la culpa, hemos comprado el mensaje de otros que luego se fueron a vivir a Galapagar, ¿verdad? De la generación del 78 y los límites del 78, y no hicieron todo lo que se podía haber hecho. Vamos a ver. Bonito, es que vosotros habéis tenido un ministerio y habéis sido incapaces de lograrle la muñeca al lobby de los cazadores para que no orquen galgos. No nos pidáis a la generación no le pidáis a la generación del 78 que derribase la monarquía, tomase el Palacio de Invierno y instaurase el comunismo libertario, porque las condicionantes eran lo que eran. Y en ese sentido, yo creo que también tendríamos que hacer un esfuerzo de reflexión de poner en valor las cosas que se hicieron, que bueno, no fueron pocas. Y luego, en cuanto a... No es el 50 aniversario lo que motiva esto. Y el 50 aniversario estamos en el final. El año siguiente, el año próximo, ya no será el 50 aniversario.
y la tendencia puede continuar. Yo he seguido un poco estadísticamente las cifras del apoyo y el rechazo al franquismo desde el 75 hasta ahora. El punto de partida, claro, en el 75 todo el mundo estaba de luto, gran parte estaba de luto, y los que se alegraban o nos alegrábamos estábamos todavía haciendo cuidado, ¿vale? De cara a expresarse ante un CIS o equivalente. Pero a partir de ahí todo fue caída del apoyo al franquismo y apoyo al sistema democrático. ¿Cuándo se alcanza el punto mínimo de apoyo a un sistema dictatorial? Con las movilizaciones del principio de la década del 2010, con el 15M y aledaños. Es decir, en ese momento es el 5%. Es decir, estadísticamente, las muestras sociológicas te dicen que solamente el 5% de la población general apoyaría un sistema no democrático, ¿no? Pero a partir de ahí, y es por lo que decía que la pandemia algo la habrá tenido que ver, ¿no? A partir de ahí empieza una remontada que en principio es lenta hasta el 2020. En el 2020 ha alcanzado el 10%, del 5 al 10, pero del 2020 al 2025 estamos en casi el 25%. Es decir, si el crecimiento está siendo exponencial. ¿Vale? No es lo mismo duplicar una cifra en 10 años que duplicarla más que duplicarla en 4 o 5. Lo que significa que si esto no para, nos podemos encontrar con la mitad de la población joven diciendo que Franco era un tío guay dentro de un par de años. Entonces, ahí es donde yo digo que el problema es que nos interroguemos desde la sociedad civil y las organizaciones políticas y sociales acerca de qué tendríamos que hacer para parar eso, ¿no? Porque evidentemente si no hacemos nada... vamos a ver, yo creo que llegará un momento, por la experiencia histórica, ¿no? De que esto será otro brasero generacional. Es decir, esto habrá gente que habrá que confiará en esto, que si alguna vez Marx no lo quiera, llega a las caras a ser vicepresidente, esperemos que no dé incluso el sorpaso al otro imbécil, pues nos podemos encontrar con que el desencanto que se llamó los años de la transición, pues cunda entre las filas de los jovencitos, ya algo menos jovencitos, que piensen que la otra derecha les iba a resolver lo suyo. El problema es el daño que pueden haber hecho hasta que se caigan del guindo. Ya, yo no quiero hacerle esa experiencia. Ya, yo creo que la experiencia histórica nos dice que este tipo de movimientos llega un momento en que saturan y ante la frustración de expectativas colapsan. Pero yo no quiero llegar ahí. Porque el daño que puede hacer esta gentuza 2 legislaturas en el poder no lo podemos ni imaginar. A la vista, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con sus referentes en Estados Unidos o en Argentina, ¿no? Bueno, José, que... Bueno, primero una matización, porque creo que tenemos una mirada muy occidental, que vamos a ser la generación que viene, va a ser que viva peor, eso es en Occidente. Y eso tiene mucho que ver con que suba la ultraderecha en todo Occidente, no solo en España, aunque nosotros tenemos el muchachito especial. Y luego creo que también hay un cambio generacional en los mayores. Los mayores ya no hicieron la guerra, ya vivieron esa época que hemos hablado de desarrollismo y quizá están inculcando a sus nietos ya, no a sus hijos sino a sus nietos, un poco de que, bueno, primero eran más jóvenes, luego salían por ahí como con más libertad y una serie de bulos, ¿no? Que se lo están tragando. Y por último me gustaría que desarrollaras un poco más cómo trataba el franquismo los casos de corrupción cuando ya se hacían evidentes si había condenas o tenían, es otro de los bulos que hay, como que con Franco si se cogía uno, pues era durísimo. No veas. A ver, por partes. Yo soy muy crítico con el mensaje de la primera generación que hay peor, porque yo creo que forma parte del discurso que favorece a la extrema derecha. Entre otras cosas porque no es cierto. Vamos a ver. Yo nací en el 61 y cuando Franco muere tengo 15 años, voy a hacer 15 años y yo he vivido luego los años posteriores, años 80, siendo joven, ¿verdad? Yo puedo contar, por ejemplo, que de los 40 gramos de mi clase en octavo de GB pasamos al instituto 4, acabamos el instituto 2 y acabé la carrera yo. 2, que una parte
no quiero saber cuáles, pero me los imagino, de los chavales que se sentaban a mi lado en el colegio público del barrio de Arganzuela, muy probablemente hace ya muchos años que no estén entre nosotros. Me consta al menos el caso de 3 que fueron al pantano de San Juan y se pusieron hasta el culo de heroína y se ahogaron en el pantano, en los años 80. Es decir, la vida de las clases trabajadoras no fue precisamente digamos, un camino de rosas. Es decir, cuando aceptamos ese discurso de la primera generación que creo que sus padres, estamos adoptando la óptica de las élites. Claro, las élites dicen, vamos a ver, si uno viene de familia, que tu abuelo fue notario, o tu padre fue abogado, y tú vas a ser un trabajador precario en una agencia de publicidad, pues puedes decir, joder, voy a pedir perdón que mis padres. Pero no necesariamente toda la gente, porque ahí es donde hay que introducir la perspectiva de clase, es que la olvidamos siempre. No toda la gente que vivía en estos barrios vivió cojonudamente en los años 80. Eso para empezar, ¿no? Luego, esa era la primera, ¿cuál era la segunda? Pues me he quedado con la tercera, que tengo que estar ahora. Sí. Bueno, era la matización, la visión occidental, ¿no? Que tenemos. Sí, bueno, de todas maneras, el movimiento ultraderechista tiene alcance global, incluso en sociedades. Por ejemplo, yo estuve en un momento determinado en Ecuador, cuando en la época de Correa, nos llevaron allí a implantar el máster de secundaria porque le promocionaron a maestros para ser profesor del instituto, y yo vi los últimos estertores de la Revolución Ciudadana de Correa y lo que vino después, ha convertido a Ecuador en un sitio absolutamente invivible, y en aquella época en lo que yo estuve allí, pues la verdad es que el grado de prosperidad alcanzó tal nivel que hubo emigrantes ecuatorianos en España que volvieron allí a trabajar, ¿no? Es decir, es una clase global. Y luego, respecto a lo de la corrupción, me voy a poner más que 2 o 3. Un ejemplo, van 2 o 3, ¿vale? Uno es el del primo. El primo Franco Salgado Araujo le nombra secretario personal. Es curioso, porque se habían criado desde niños en el Ferrol y desde la infancia habían jugado juntos, ¿no? Y en la primera vez que Franco Salgado Araujo va al Pardo y le dice, bueno, Baco, vamos a ver, ¿cómo vamos? No, a mí me tienes que tratar de excelente. Pues ya le citó un límite ahí, ¿no? Él decía que, por ejemplo, él era un cristiano católico devoto y atormentado, porque cuando veía casos de corrupción en torno suyo, le decía, pero vamos a ver, hemos hecho una guerra para esto, hemos hecho una cruzada para esto, no decimos en público unas cosas y luego pasan estas y tal. Y entonces él decía, bueno, a lo mejor es que mi primo no lo sabe. Y entonces aprovechaba una de esas y le decía, primo Paco, bueno, excelencia, me he enterado que fulano, que mengano, que pengano. Y entonces, ¿sabes lo que decía aquí el amigo? Bueno, ya le diré yo que tú me lo has dicho. Esa era la reacción. Cuando le dijeron que su yerno se estaba forrando con las licencias de importación de Vespas italianas, él dijo, pero es porque es mi hijo político y contra él vale todo y tal, y ya está, no quiero saber más. Así. De hecho, bueno, había una coplilla que se cita ahí, la citó Pedro Vera, que fue muy graciosa, ¿no? Es decir, cuando se casó la hija con el marqués de Villaverde, había una coplilla que decía, a ver, si me acuerdo, la niña quería un novio, la madre quería un marqués, el marqués quería dinero, y ya está feliz. Entonces, la corrupción era eso, el lubricante del sistema. Él se iba de caza, lo decía el primo también. En un mes, de 30 días potencialmente hábiles, porque claro, esta gente los fines de semana, pues, con lo que trabajan, pues no se hernian precisamente, se tiraba 25 días de caza, fusilando perdices. Y entonces, claro, decía, y se lleva medio gobierno. ¿Pero por qué se lleva medio gobierno? Porque junto a ese medio gobierno iban otro media clase empresarial que iba a negociar contratos durante la cacería. Es decir, corrupción, ¿vale? Pero ya, digamos, la emblemática, la que lo ejemplifica todo, ¿no? Matesa, que es una empresa de hilaturas que patenta un sistema, una máquina que supuestamente revoluciona el proceso productivo y que va a abaratar costes y que se va a exportar y tal y cual, y al final todo era un rollo, ¿vale? No había tal cosa. Entonces, claro, pero había implicados ministros, subsecretarios, directores generales, ¿vale?
Y entonces, estamos hablando finales de los años 60, comienzos de los 70, y hay una prensa que ya, vamos a ver, dentro de los escasísimos límites de la prensa publicable en aquella época, es el diario Madrid de Joaquín Calvo Soler, Opus Dei. Es decir, no estamos hablando de que sea el partido bolchevique, no, el Opus Dei, ¿no? Pero digamos que tenía ciertos toques, vamos a decir, liberalizantes. Dentro de la coalición de fuerzas que apoyaban al régimen eran liberalizantes. En lo económico, fundamentalmente, que siempre suponía un poquito más de apertura en lo político por aquello de vamos a relacionarnos con Europa, a ver si los dejan entrar al mercado común, que nunca les dejaron entrar con el régimen, bien. Y entonces lo denuncian, ¿no? Y se empiezan a salir articulitos, ¿vale? No titulares a 6 columnas, letras así, no es el mundo, no de aquella. Entonces, ya les advierten, ojito, que con la ley de prensa de Fraga no existe la censura previa, pero existe la censura posterior. Es decir, que si juzgamos que esta noticia atenta contra algunos de los principios fundamentales del movimiento y todos atentaban contra todos ellos, pues vamos a imponer una sanción gubernativa que consistirá la primera vez en una suspensión temporal, la segunda vez en una suspensión temporal más amplia, la tercera vez en una suspensión temporal sin límite y además con sanciones para el director, sanciones económicas para el director y en última instancia el cierre del diario. El Diario de Madrid intenta jugar con los límites y en un momento determinado, con motivo de los estertores de mayo del 68, en Francia, publica un editorial que se titulaba literalmente "Váyase usted, general de Gaulle". Entonces, claro, acostumbrados como se estaba aquí a leer entre líneas, porque aquí, claro, hay una cosa que contaba un periodista de Cambio en aquella época, que decía, aquí, normalmente en la prensa, habitualmente hoy en día en la prensa, nos pegamos por la exclusiva. Yo me quiero enterar de algo rápidamente y lo publico antes de que lo compruebo, para no meter la pata, y lo publico antes de que lo publique la competencia. Dice, en aquella época no, en aquella época te enterabas de algo y decías, ¿qué hacemos? Dáselo al corresponsal del Le Monde, porque a lo mejor si lo publica él allí, luego lo hacemos nosotros como noticia de agencia, pero ya no somos los responsables, ¿vale? Bueno, pues entonces el Diario de Madrid publica este editorial, le cae la suspensión gubernativa definitiva y un par de años después volaron el edificio. Es decir, no lo volaron solamente por un efecto de operación especulativa, que lo era también, inmobiliaria, estaba en el barrio de Chamberí y tal, ¿no? Que una manzana casi. Es que lo volaron para ejemplo. Ojito, advertencia. El que se le ocurra volver a hablar de algo que aquí no nos convenga, ya sabe de dónde va. Y la última de ellas es el caso Reace, que era un caso también de adulteración de aceite de oliva y tal, cuya empresa estaba en Pontevedra, y que motivó que se sepa el suicidio de uno o dos directivos. Suicidio. Se aparecieron en su cama con un tiro en la cabeza y se supone que se habían suicidado. Y luego el juez que tenía que haber juzgado el caso le dio carpetazo y obtuvo en compensación que sus 3 hijos varones aprobasen con el número 1 la oposición de registradores de la propiedad. Uno de ellos se llamaba Mariano Rajoy Rey. Entonces, es decir, implacable con la corrupción, vamos, para echarse a temblar. Para echarse a temblar. De hecho ya hoy en día es incalculable a cuánto asciende la fortuna de los Franco. Y la fortuna de los Franco no se formó con aquellas nominillas que se publicaban de, mire, la última nómina de Franco, 2.500 pesetas de capitán general, de la mierda. No, desde los orígenes, desde la apropiación de las donaciones que se hacían para la cruzada, hasta la apropiación del café que Getúlio Vargas, el dictador brasileño, envió a España y que él colocó y vendió haciendo que los ingresos fueran a su cuenta corriente del Banco de España. En fin, no, en absoluto. La corrupción estaba estimulada, consentida, amparada, estimulada y además acallada porque no había libertad de prensa y por lo tanto no había sociedad civil que se enterase de eso. Claro, lógicamente ya si te quieres enterar de esto lo tienes que leer el libro de historia. Ahora ya vete a leer el libro de historia. Muy bien. Pues muchas gracias. Si queréis alguien más o si no, cerramos. Pues cerramos, vale. Sobre todo, vamos a recomendar, instar a que compréis el periódico. Uy, el periódico. Dios, madre de Dios. El libro. Si me dejas, hay una. Puedo terminar un rango que da la personalidad del personaje, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, Franco tuvo una etapa en la que fue un romántico. Debe ser en su etapa de comandante en Oviedo, antes de quitarle los trastos a la que fue su mujer.
lo intentó con varias chicas, ¿no? Y entonces había una, ¿cómo se llama? María Maristán o algo así, a la que le dirigió unas cartas encendidas de pasión y tal, que terminaban siempre con la siguiente frase: le ordeno a usted que me quiera. Sí. Me faltó decir cuerpo a tierra ar, pero no, hasta ahí llegó, era un romántico. Pues eso, muchas gracias, que eso, que está aquí el libro para comprar, que ahí no hace falta tener dinero por Bizum y que no sé si hay espacio para firmarlo, pero Fernando nos lo firma. Voy a firmar, cualquier lado. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, yo creo que... Bueno. Genial.